Muy buenas a todos. Hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablar de la segunda beta cerrada del videojuego estilo gacha, free to play, Duet Night Abyss. Lo primero es que debería de haber sacado este vídeo hace tiempo ya, porque la segunda beta cerrada terminó el 2 de julio y han pasado unos cuantos meses, pero por una cosa u otra no he podido hacerlo hasta ahora. El tema es que para cuando suba este vídeo también han hecho ya el directo del anuncio del lanzamiento global y con ello anunciaron los cambios que habían hecho respecto a la segunda beta y encima ya queda muy poquito para su lanzamiento. Pero aún así, primero analizaré la beta tal y como me sentí cuando la jugué, qué errores o mejoras experimenté y después haré un resumen de todas las mejoras que el equipo decidió hacer gracias a todos los feedbacks que recibió de parte de todas las personas que probamos la segunda beta y qué me parecen. Así que poneros cómodos en el sofá, sintonizar el canal 464 y empezamos con mi experiencia personal con la segunda beta cerrada de Duet Night Abyss. Lo primero, aclarar que no pude participar en la primera beta cerrada que hicieron, que transcurrió desde el 20 al 28 de febrero de este mismo año, 2025, y cuando me enteré de que iban a hacer esta segunda, no dudé en inscribirme. Y la verdad es que de todos los juegos a los que he pedido acceder a alguna beta cerrada, que no son pocos, el Duet Night Abyss de Pan Studio, ha sido el único que me ha dado acceso. Y seamos sinceros, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Nunca había jugado a ninguna beta cerrada. No sé, nunca, siempre me rechazaban. Y para una vez que me cogen... Primero presentemos un poco el juego. Duet Night Abyss es del estudio Pan Studio, viva la redundancia, el cual tiene su sede en Beijing, China, y es una subsidiaria de Hero Games, localizada en el mismo lugar y fundada en 2015. Mientras que Hero Games ha sacado varios títulos, como por ejemplo puede ser Crisis Action, juego de móvil shooter en primera persona, o Project Stars, que es un sandbox de mundo abierto de ciencia ficción, entre otros que ha sacado, para Pan Studio este es su primer juego, orientado a algo diferente a lo que había sacado Hero Games, y de la temática que tan de moda está ahora, tipo anime, gacha y free to play. Al menos era así a la hora de jugar la beta, que ya más tarde hablaremos de eso. A partir de ahora voy a explicaros un poquito lo que es un juego de mundo abierto y un juego gacha. Así que si ya lo sabéis o no os interesa escucharlo, siempre podéis saltároslo avanzando la línea de tiempo, ya que he puesto marcas para que sepáis de lo que hablo en cada sección del vídeo y así si no os interesa no la podéis saltar. Entonces, para los que no lo sepan, porque siempre será la primera vez para alguien, los juegos de mundo abierto son tan solo aquellos que, en lugar de ir de un punto A a un punto B de forma lineal y siguiendo los pasos que te indica el juego, son aquellos que normalmente te dan un mapa bastante grande que puedes explorar a tu antojo. A veces con alguna limitación, pero básicamente se resume en eso. Y un ejemplo sería el The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y los juegos tipo gacha son aquellos free to play, o sea, gratuitos, cuya monetización depende de mini transacciones en el juego. Y estas suelen ser a base de unos banners, que son unas imágenes que te publicitan los personajes y armas que se puedan conseguir de forma limitada durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, te sacan un personaje nuevo para conseguir y te lo anuncian en estos tipos de banners, imágenes. Y te dicen, por ejemplo, que estará entre el 1 y el 20 de noviembre de forma limitada. Y tú tienes ese periodo de tiempo para conseguirlo utilizando una moneda específica del juego que puede o bien conseguirse tanto de forma gratuita jugando o pagando por ella. Y los personajes especiales tienen un tanto por ciento de probabilidad de que te salgan, que el porcentaje también es bastante bajo. Y los objetos a conseguir suelen ser personajes, armas o incluso ropita, aunque al final limitados del todo no son, porque al cabo de un tiempo vuelven a repetir banners, pero juegan con la impaciencia de la gente de conseguir las cosas cuanto antes. Normalmente tiene un sistema pity, que es así como se llama, que es cuando te garantizan que por cada 10 tiradas obtendrás sí o sí mínimo un personaje de 4 estrellas, que serían los normales no limitados.
y por cada 80 tiradas, por ejemplo, te garantizan el especial de 5 estrellas. Y al ser supuestamente un sistema al azar para conseguirlos, su nombre gacha viene de las máquinas de cápsulas japonesas, llamadas gachapón, donde puedes conseguir figuritas al azar que vienen en bolas de plástico y cuyo nombre viene del ruido que hace dicha máquina cuando giras la palanca para sacar la bola. Sí, ya sabéis, o sea, lo que tienen los japoneses es esto de ponerle nombres a todo y mascotas para todo. Entonces las máquinas hacen supuestamente gacha gacha cuando las giras. De las cuales había en mi barrio cuando era pequeña y que alguna vez he tirado dinero para sacar bolitas de estas. Ahora las únicas que encuentras son traídas de Japón en tiendas especializadas de manga, anime o figuras. Algunos ejemplos de estos juegos serían Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Waves o Punishing Grey Raven, entre otros. Que además últimamente se está convirtiendo en una moda y si os dais cuenta pegas una patada y salen como 50 juegos de esos al año. Para empezar, diré que el prólogo de este juego me ha parecido uno de los mejores inicios de un videojuego, al menos de este tipo, en mucho tiempo. Tanto la presentación de los personajes, como la ambientación, la puesta en escena y la música son de lo más acertado. Esos momentos iniciales en los que manejamos al protagonista mientras te sigue tu amiga Verónica hasta que consigues la primera arma del juego y entonces se invierten los papeles y manejas al contrario a la amiga mientras el protagonista te sigue, esa sensación de que lo guías durante toda la isla mientras lo proteges de todos los enemigos, ya que él o ella, dependiendo del protagonista que escogirás al principio, no es lo suficiente fuerte para defenderse por sí sola, y casi te da esa sensación de llevarlo de la mano durante el principio del juego, acompañada de esa sensación de abandono y aislamiento que sufren los personajes, ya que son los únicos que quedan en la isla después de la evacuación y esa necesidad apremiante de escapar de allí. Todo eso seguido de unos escenarios muy bonitos y acordes y una banda sonora que en particular me recuerda mucho a un estilo que bien podría estar sacado del Nier o del Nier Automata. De hecho, si escogemos al protagonista masculino y ponemos las voces en japonés, veremos que el doblador no es otro que Natsuki Hanae, que es el mismo que le pone la voz a 9S, que es uno de los protagonistas del Nier Automata. Lo bueno es que el propio juego te deja la libertad de bien o seguir la historia nada más empezar o entretenerte un rato largo explorando toda la isla en busca de tesoros antes de decidir seguir la historia. De hecho, yo soy más de hacerlo eso segundo y me lo tomé con calma explorando toda la isla durante más de una hora. Me gustó mucho también la ubicación rebuscada de algunos objetos y cofres y la intención evidente de querer molestarse un poquito en ponerlos en sitios de un poco más difícil acceso y no dejarlos por ahí tirados en medio del camino, que los encuentres tan fácilmente. Si a todo esto le sumamos el clímax de la pelea final y su consecuente cinemática, más que aceptable para el prólogo de un videojuego de este tipo de género. Y ahora, por desgracia, es cuando viene el típico pero. Lo que hizo que el hype que había experimentado hasta ese momento se estrellara contra el suelo a una velocidad alarmante. Y es que aunque al prólogo en sí no tengo nada de malo que sacarle, toda la tensión vivida se desvanece justo en el momento que nos encontramos con que nos desbloquean el banner del gacha y nos obligan a hacer una tirada. Nos toca un personaje al azar, que supongo que será el mismo para todo el mundo y que no es tan al azar, y que después de terminar la cinemática y despertar el personaje, a partir de ese momento dejamos de manejar al protagonista para llevar a un personaje random del cual de momento no sabemos nada y que no podría interesarnos menos. Tengo que reconocer que esto en su momento me dolió muchísimo, creo que más que cualquier otra cosa. Incluso pensé que una vez que saliera oficialmente, si me quitaban al protagonista me pensaría seriamente si lo jugaba. De hecho, me acuerdo que durante la duración de la beta, al final de todas las encuestas siempre hacía la misma petición. Por favor, poner al protagonista como personaje jugable. A ver, puede parecer un poco radical, pero me gusta que si me dan un personaje principal, yo tenga la libertad de decidir si quiero jugar con él o no. De hecho, en más de un par de ocasiones, por historia, manejas tanto al protagonista como a otro protagonista que llevas más adelante que se parece mucho a ti. Y estás viendo claramente que sus animaciones de movimiento, ataque, sus ataques especiales, todo ya está hecho. Así que, ¿por qué no me lo pueden dar directamente y yo ya decidiré si quiero llevarlo o no?
En cuanto a diseño, no tengo nada que decir. No me parece malo en absoluto, me parece que tiene un diseño bastante bonito y hay bastante variación, tanto femenino como masculino. De ambos los tenemos más o menos creciditos y para gustos de todos. Seguro que encuentres alguno que te entre por la vista tanto si eres hombre como mujer. Los personajes se agrupan por 6 elementos: Piro, Hidro, Electro, Anemo, Lumino y Umbro, que básicamente son los típicos fuego, agua, electricidad, viento, luz y oscuridad de toda la vida. De este tenemos los clásicos de casi todos los videojuegos de este tipo. Los DPS, que viene a ser las siglas de Damage per Second o daño por segundo, que se centran en el ataque y pueden ser de daño directo con armas cuerpo a cuerpo, de daño centrado en habilidades, bursts o combos elementales, y de sinergias con un arma concreta o consonancia de arma que las potencia el daño. Y luego tenemos los support, los de apoyo, que pueden ser de 2 tipos: de escudos, mitigación y apoyo defensivo, o de curas y recuperación de sanidad o recursos. Aparte, junto con todo eso, cada personaje tiene un rasgo social concreto. Los habrá que sean empáticos, caóticos, etc. Lo veremos en un apartado más adelante, que sirve para expediciones y tareas de envío. No afecta al combate directo, pero sí a la eficiencia de farmeo y misiones pasivas. Me gustó mucho la cantidad de cosméticos que tiene y la facilidad para conseguirlos, unos más que otros. Así como que también puedes ocultar piezas del outfit que te viene por defecto, como máscaras o bufandas, e incluso tienes la opción del tintado de armas. Aquí tienes flexibilidad total. En este juego, además, puedes equipar cualquier arma cuerpo a cuerpo: lanza, espada normal, espada pesada, cuchillos o a distancia, arco, rifle, escopeta, pistolas gemelas, a cualquier personaje. La clave está en el arma preferida o con proficiencia. Si el personaje usa la que indica como afín, pues gana un bono de daño, vamos, rinde más. Y si le pones otra, pues funciona, pero sin ese plus. Pero lo bueno es que no tiene ninguna restricción. Tú puedes poner el arma que quieras a cualquier personaje. Por un lado tenemos equipo y subidas. Tendremos piezas para equipar y habilidades que se suben para mejorar las estadísticas y las rotaciones. Y lo típico de este tipo de juegos: cada vez que repites personaje, desbloqueas el equivalente a la constelación del Genshin Impact, con mejoras pasivas y activas, que aquí se conocen como Intron. Tanto el nivel de los personajes como el de las armas se suben de la misma manera que nos vienen acostumbrando en este tipo de juegos, con materiales que nos dan experiencia para una cosa o para otra y que podemos farmear en las mazmorras y actividades diarias. Lo cual nos lleva al siguiente apartado: el looteo. El problema es que las mazmorras / misiones para conseguir los objetos, para subir de nivel los personajes y armas, y para conseguir planos para fabricar armas, son tediosas, largas y tienen tiempo. Cuando tienen tiempo me refiero que tienen un límite de tiempo. Imaginaros tener que avanzar por un mapa bastante grandecito para evitar o pelear con los enemigos que os encontréis. Tenéis que buscar a un rehén y después acompañarlo a la salida en un límite de tiempo. O tener que defender una torre de oleadas y oleadas de enemigos. Cuando esto tenéis que hacerlo en plan abismo de Genshin Impact o mundo simulado del Honkai Star Rail, está bien, porque es parte de un endgame. Pero imaginaros tener que hacer esto cada vez que queramos subir de nivel un personaje, un arma, pillar los accesorios que necesitemos o los planos de las armas que queremos construir. Y ahora multiplicar eso por el número de personajes que queráis subir. Al final se me hacía bastante pesado y largo, sobre todo cuando tienes que repetirlo tantas veces. En este apartado encontramos tanto pros como contras. Lo primero a destacar es que no tenemos barra de estamina, así que por ese lado no tenemos que preocuparnos, las limitaciones vienen por otra parte. Tienes la barra de vida y una barra de defensa, y lo típico, una vez que la barra de defensa llega a 0 es cuando empieza a disminuirte la de la vida. Hay bonos de personajes que te ponen un ultra escudo, el cual va creciendo conforme vas subiendo de nivel. Y aquí viene lo que os decía de que no hay barra de estamina, inclusive en las peleas. Así que las esquivas, que las hay, vienen limitadas con el sistema de que tienes una cantidad limitada de veces para hacerlas. Después tendrás que esperar a que se vayan recuperando las esquivas gastadas. Habrán habilidades y mejoras que te permitan subir la cantidad de esquivas que puedes realizar durante un combate. Se trata de un combate rápido con mezcla de cuerpo a cuerpo y disparos.
Por lo que he escuchado hay juegos que ya hacían esta mezcla, seguro, y de forma bastante parecida, pero como no los conozco pues no hablaré de ellos en este vídeo. Prefiero no profundizar mucho en cosas que desconozco. El caso es que, como ya había mencionado anteriormente, puedes equipar cualquier arma a cualquier personaje. Las armas de fuego necesitan munición, que puedes conseguir de cofres, ítems por el mapa o enemigos caídos. Tenemos los elementos ya mencionados anteriormente y estos aplican estados: quemadura, electrificación, empuje, ceguera, etc. Y añaden bonos situacionales. No dependes de reacciones muy complejas, pero sí importa combinar bien el elemento con el tipo de habilidad. Cada personaje tiene habilidades con cooldown, que se refiere al tiempo de refresco en el que vuelve a estar disponible la habilidad una vez usada, orientadas a daño de habilidad y pasivas que se mejoran. Básicamente no voy a contaros nada nuevo que no hayáis visto en otros juegos antes. Lo que sí noté es que al principio el manejo y las peleas se me hacían bastante llevaderas, pero conforme fui subiendo de nivel me di cuenta de que cada vez hacía menos daño y no conseguía construir al personaje de forma apropiada. No sé, supongo que es un problema que suelo tener con la mayoría de juegos de este tipo. Además de que me ha dado la sensación de que quiere abarcar más de lo que puede. ¿Cómo lo explicaría? Hay momentos en los que eres atacado por oleadas de enemigos, sobre todo en algunos tipos de misiones secundarias y mazmorras para conseguir los objetos necesarios para subir de nivel. Y me da la sensación de que el sistema de combate no llega para tanto enemigo. Tiene oleadas a lo juego tipo Musou, que es un subgénero de acción tipo hack and slash, en el que sueles controlar a un personaje con poderes muy super cheto que lucha contra cientos o miles de enemigos simultáneamente en batallas a gran escala, como pueden ser el Dynasty Warriors, el Sengoku Basara o, sin ir muy lejos, el Hyrule Warriors. El problema es que, a diferencia de este tipo de juegos, no noto que tus habilidades estén a la par para hacer frente a tanta avalancha descomunal de enemigos. Me da la sensación de que se queda corto. Es como que intenta abarcar demasiados géneros, pero se queda corto con la ejecución de la técnica para hacerles frente. Como en este caso, ese ejemplo que he puesto. Mucho enemigo, pero la sensación de que faltan habilidades de daño masivo para hacer frente a tantos. Por lo que al final se hace un poco tedioso, o al menos es lo que me ocurrió a mí. Habrá que esperar a que salga el juego y probarlo, o simplemente habrá que acostumbrarse a este estilo. Como en casi todos los juegos de este tipo, la exploración de los mapas es bastante detenida, con los clásicos secretos para encontrar, criaturas que capturar, cofres, puzzles. Para poder movernos y explorar, podremos hacer un pequeño sprint que hará que durante unos segundos vayamos más rápido. Podremos deslizarnos por el suelo manteniendo pulsada una tecla y si en ese momento saltamos, nos daremos un impulso que nos vendrá muy bien para explorar el terreno, llamado Helix Leap. Y si te acercas a cualquier superficie, puedes escalarla simplemente agarrándote a ella y puedes subir más deprisa pulsando el salto. Además, como no tienes estamina por la que preocuparte, puedes hacer todos los sprints, saltos y escaladas que te dé la gana. Y tal vez una de las cosas a lo que más tiempo le haya dedicado ha sido la pesca. Porque sí, como no podía faltar, tiene pesca y una enciclopedia para ver los peces que has capturado, los que te faltan, dónde encontrarlos y qué nivel de dificultad tienen. Y la verdad es que me he tirado más tiempo del que debería en esta sección. Lo siento, soy una junkie de los juegos de pesca. Tanto que al final conseguí hacerme con toda la enciclopedia de pesca. O casi. No sé si me faltó uno o dos. Es que es bastante divertido. A veces un poco frustrante, pero con insistencia acabas sacando ese pez que te falta. Y aunque a veces llegas a decir, uff, se acabó. No más pesca por hoy. Estoy cansada de que no me salga lo que quiero. Lo dejas, vuelves a la historia principal y a otra misión. Y al cabo de un rato te encuentras que estás en un río pescando de nuevo. Y lo mejor de todo es que con lo que consigues de vender los peces, puedes ir comprando cositas, como una caña nueva o estéticas para el personaje. Los Geniemon, o como quieras que se pronuncien, son unos bichitos adorables que los puedes capturar para que te ayuden durante tu aventura. En plan, pues, Pokémon o Digimon. Básicamente irán contigo a tu lado, flotando, en plan mascota, y irán ayudándote, pues dándote soporte o atacando. Los hay de diferentes rarezas, azules, morados y dorados, y de diferentes elementos. Fuego, agua, electro, etc. Los mismos que los de los personajes. Así como diferentes habilidades. Ataque, cura, defensa, velocidad, subida de stats, lo típico. Los hay más o menos monos, pero a mí todos me han parecido adorables a su manera. Los subes de nivel con unos objetos especiales exclusivos para ellos. Y para capturarlos, cuando interaccionas con ellos, te aparecerá una barra con varios colores y un cursor que se mueve de un lado a otro de esta misma barra.
Cada color representa un tanto por ciento de probabilidad de éxito de capturarlo, y dependiendo del valor de ese Geniamon, las probabilidades serán menores o mayores. Lo bueno es que contaremos con un alimento para los Geniamon, que hay 3 tipos distintos, y que harán que aparezcan más variedades de colores en la barra, y por tanto te aumentará el porcentaje de éxito de su captura. Dependiendo de la rareza de la comida, el aumento de porcentaje será menor o mayor. Y estas comidas podemos conseguirlas al terminar misiones, exploraciones o podemos craftearlas nosotros mismos si contamos con los ingredientes necesarios. Sistema de decisiones. Este es un sistema que me pareció muy interesante cuando lo vi, algo bastante innovador, pero que acabó decepcionándome un poco cuando descubrí su auténtico significado. Para explicarlo bien, cuando interactúas con los distintos NPCs del juego, ya sea por historia principal o secundarias, cada vez que tengas que dar una respuesta se te presentarán varias opciones, como ya pasa en casi todos los juegos. Solo que esta vez esas decisiones irán acompañadas de rasgos y moralidad, un poco a lo persona y sus estadísticas sociales, que dependiendo de con quién interactúes o qué tarea decidas hacer, te subirá una cosa u otra, como el conocimiento, coraje, destreza, gentileza y encanto que tiene este juego. Pues aquí es lo mismo, pero más bien dependiendo de la respuesta que tú des. Y las estadísticas serán, en este caso, beneficio, moralidad, caos, empatía y sabiduría. Además, habrán respuestas que solo se podrán dar si tienes X nivel de ese rasgo, y la dificultad y probabilidad de desbloquear esa respuesta aumentarán cuanto más alto tengas ese nivel. Y la forma de desbloquearlo será tirando un par de dados al más puro estilo juego de rol, a lo Baldur's Gate. Y lo mismo pasará en algunas tiendas, que algunos objetos solo se desbloquearán cuando llegues a X nivel de cierto rasgo y tirando dados de nuevo. Como veis, suena muy bien y tiene muy buena pinta. Pero ahora es cuando os digo que no importa mucho realmente las respuestas que deis, que los rasgos sociales sirven básicamente solo para un par de cosas: desbloquear algunas misiones o algunos objetos en tiendas, y que no tienen un impacto real en la historia ni en lo que haces o decides. A ver, como veis, es una idea muy buena que se ha quedado como un poco floja, pero que aún así sigue siendo bastante innovador en un juego de este estilo, y me parece muy bien que hayan intentado arriesgarse y probar otras cosas distintas, tan comunes en juegos de rol tipo Baldur's Gate, pero que tan poco común son en este tipo, a lo free to play de gacha. El problema que me pasó a mí, que me fastidió bastante, es que me quedé a un punto de un rasgo en concreto para poder desbloquear un logro, y con ese logro te daban una moneda para poder optar por uno de los personajes que habían de prueba, de los limitados de 5 estrellas. El problema es que ya no me quedaba casi nada con lo que aumentar ese rasgo, ni misiones secundarias ni misiones principales. Y hay misiones de exploración de mapa, las típicas de todos estos juegos, que envías personajes a explorar, duran X horas y te traen X objetos, pues que te suben los rasgos sociales. Pero necesitas enviar personajes con esos rasgos, y te piden entre 1 y 3 personajes con ese en cuestión. El problema es que el que yo quería subir te pedía 2 o 3 personajes de ese rasgo concreto, pero en todo el juego solo había un personaje con el rasgo que yo necesitaba, con lo que te resultaba imposible hacer esa exploración y aumentar esa característica en concreto. Tengo que admitir que eso me cabreó bastante. En la parte de la historia sí que no tengo absolutamente nada que criticar. Tanto la historia principal como las misiones de historia individuales de cada personaje sencillamente me encantaron. No voy a concretar nada respecto a este tema porque no quiero hacer ningún spoiler. Igual para la salida definitiva cambian alguna cosa, pero como no lo sabemos, no quiero estropearle la experiencia a nadie. Solo diré que todo lo que vi en la beta me gustó, y que más de una vez me saltaron las lágrimas. También es que yo soy bastante emotiva y de lágrima fácil, pero es que igualmente no puedes evitar encariñarte con los personajes de este videojuego. En ese tema no tengo absolutamente nada que objetar, y es que han sabido darle profundidad a los personajes, una identidad propia, y han sabido hacerse querer. Uno de los motivos por los que más ganas tengo de que salga este juego es definitivamente por saber más de su historia. Sí que es verdad que algunas cinemáticas o cambios de escena son algo bruscos y podrían estar mejor llevados, pero no tiene tanto que ver con la historia, sino más bien de la transición entre imágenes y escenas. Esto es lo único que realmente pienso que debería mejorarse. También añadir que la beta estaba en inglés, japonés, coreano y chino, pero no estaba en otros idiomas, y mucho menos en español, que ya sabemos que muchas veces somos el último mono. Espero que lo incluyan en la versión definitiva, porque si no esto va a hacer que mucha gente no vaya a darle una oportunidad y es una auténtica pena.
no solo para nosotros los hispanohablantes, sino para muchos otros como franceses, italianos, etc. Habrá que esperar y tener suerte de que lo acaben sacando en otros idiomas, aunque sea más adelante. Otra cosa también a tener en cuenta es que en la beta el único doblaje que estaba al completo era el chino. En japonés, coreano o inglés solo estaba doblado hasta la mitad de la beta más o menos. A partir de ahí, muy pocos diálogos tenían audio. E incluso al final ya dejaron incluso de tenerlo totalmente. Así que acabé poniéndome el audio en chino para tener una mejor inmersión, porque era una lástima jugarlo sin voces. Entiendo que esto solo era un problema de la beta, porque priorizaron otras cosas más importantes que los audios, y que cuando tengan su salida oficial podemos disfrutar de todos los audios disponibles. Aparte de la historia principal y la propia de cada personaje, el juego te suelta un montón de tareas paralelas que sirven para farmear materiales, probar armas y conocer a los NPCs. Vamos, lo clásico de cualquier RPG de toda la vida. Las tenemos divididas en distintos tipos. Encargos de zona, que son pues como mini historias por zonas, véase hablar, limpiar un área, recoger objetos o luchar contra un mini jefecillo, o sea, lo típico de estas misiones que te da un NPC random de una ciudad. Son las típicas que te encuentras en las zonas que exploras y que suelen estar marcadas con un icono de exclamación en la cabeza del NPC de turno. Luego, contratos de caza, que son cazas temporizadas, también lo típico, que consisten en eliminar un objetivo con ciertas condiciones. Por ejemplo, sin curarte, con X arma, en tal tiempo, etc. De las que suelen puntuarte con nota dependiendo del tiempo y las condiciones que hayas cumplido. Tienes misiones que son recados cortos que suben la afinidad con el personaje. Suelen ser llevar ítems, misiones de escolta, hacer una foto de algún paisaje en concreto, etc. Típica misión de cualquier RPG. Luego están las diarias y semanales, que son las típicas de cualquier juego free to play, que son objetivos ligeros, como derrota a X enemigos, completa una mazmorra, usa cierto elemento, ves aquí y habla con este NPC, etc. Luego tienes las de expediciones, que algunas de ellas son las que también te pueden aumentar el rasgo social, que son envíos automáticos que dependen del rasgo social del personaje o tienen que cumplir alguna condición concreta, como tener X nivel, cierta habilidad, etc. Eliges la duración, que suele ser entre 1 y 8 horas normalmente, asignas los héroes con los rasgos o las habilidades que te pidan, que normalmente suelen ser entre 1 y 3, y cuando se cumple el tiempo de la expedición, pues puedes recoger las recompensas que te traen. Cuando avanzas a cierto punto del juego, se te activan un tipo de minijuegos que puedes encontrar en casi todos los checkpoints, los puntos de teletransporte, por no decir que en todos. Son de distintos tipos y dan X recompensas dependiendo de la puntuación que saques. La verdad es que son muy divertidas. Y el único pero que quizás le haya encontrado es esa decoración tan minimalista que tienen, al más puro estilo de las misiones de entrenamiento de realidad virtual del Metal Gear Solid. La verdad es que me han recordado bastante. Puedes encontrar minijuegos de tiro al blanco, de pisar un determinado número de baldosas en el orden correcto, pruebas al estilo parkour en las que tienes que recoger cierta cantidad de monedas. Hay un montón de variedad. Ya digo que quitando su diseño que me pareció demasiado minimalista, la idea de tener este tipo de minijuegos me gustó mucho. Ahora pasamos a la parte más divertida de las betas, los bugs. Que yo no sé cómo me lo monto, pero es lo que dicen mis amigos y dice mi pareja. Dice, tú es que no buscas bugs, los bugs te buscan a ti. Y es verdad, ¿eh? O sea, yo no sé cómo me lo monto, que si hay un bug, tranquilo, que yo lo encontraré. O sea, bueno, más bien me encontrará a mí. Te lo juro, yo no sé si he jugado a un juego en el que no haya encontrado alguna vez un bug. Si no lo he encontrado, yo creo que es que no existe. Así que, total, durante esta beta, para no ser menos, me encontré con varios bugs. Ninguno que estuviera especialmente roto, y los típicos que suelen encontrarse en cualquier juego que todavía no está al 100% completo, pero sí que hubo alguno que me hizo tener que forzar el cierre del juego porque no había forma de seguir avanzando, ni de salir del juego de forma normal. Los reporté todos, eso sí, y algunos se corrigieron mientras duró la beta. Paso a enumerar los que me pasaron a mí personalmente. El primer bug, tal vez el más inofensivo y menos problemático de todos, y es que simplemente hubo un par de veces que al hablar con la herrera, esta me apareció duplicada en la cinemática. O sea, por un lado estaba con la que yo estaba hablando y por otra tenías esa que se ve ahí al fondo dándolo todo en la forja. Ya digo, uno de los más tontos de los que me ocurrieron, pero bueno, no deja de ser un bug.
Por cierto, solo como anécdota, algo parecido me pasó en el Genshin Impact, al intentar hacer la pelea contra Tartaglia teniendo al propio Tartaglia en el grupo como personaje. O sea, se me bugueó y me aparecieron dos. El boss que se transformaba y el mío que se quedaba ahí con cara de lelo diciendo ¿pero qué coño? Si tenéis más curiosidad podéis ver el vídeo de bugs de Genshin Impact que hice y cuyo enlace os aparecerá aquí arriba. El segundo bug, menos inofensivo y un poco más puñetero. Resulta que conseguí unas dagas dobles que le equipé al personaje de Outsider. Sí, el personaje se llama Outsider, o sea, ahí yo no tengo la culpa. Pero que para mi sorpresa, cuando fui al menú para configurarlo como personaje de soporte, no me aparecían en el inventario esas mismas dagas. Lo bueno es que lo reporté y al día siguiente o así ya lo habían solucionado y ya aparecían. Vamos por el tercero. Hay un momento durante el capítulo 2 que tienes que manejar un cañón. Lo que a mí me pasó fue que mientras estaba usando el cañón, sin querer me equivoqué y pulsé el botón para salir. O sea, estaba ahí tan tranquila y en vez de disparar me equivoqué de botón y ¡pum! Me tiró, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que el juego dijo que ya no podía saltar, por lo cual no podía volver a acercarme al cañón para usarlo de nuevo. Y lo peor es que después no me dejaba pulsar la F para volver a interactuar con él. Así que a cerrar el juego y volver a abrirlo. Bug número 4. ¿Qué pasó después de volver a abrir el juego? Pues que pude pasarme el nivel del cañón, pero después de eso te encuentras con un Heineimon gato coche. Y al intentar interactuar con él para capturarlo, resulta que ¡sorpresa! La pantalla que me aparecía no era la de captura del bichito, sino la de los controles de la torreta, así que no podía hacer nada, ni siquiera salir o quitarlo. Así que otra vez a forzar la salida del juego con el Alt F4. Bug número 5. Otro nivel en el capítulo 2, en las alcantarillas. Había que seguir unas marcas y activar una válvula que había escondida detrás de unas cajas que había que romper. El problema es que tras que me mataran y tuviera que reiniciar la misión, al romper las cajas, ¡sorpresa de nuevo! La válvula no me aparecía, así que tuve que abortar la misión para volver a empezarla de nuevo. Bug número 6. En la pelea contra el Devourer, que es un enemigo del juego de una misión de historia de personaje, estaba yo tan feliz luchando contra él cuando de repente el personaje se me bugueó con el suelo y se me quedó como podéis apreciar en el vídeo, sin poder hacer nada, ni moverme, ni saltar, atacar o salir siquiera de ahí, nada de nada. Así que tocó abortar la misión de nuevo. Bug número 7. Este fue muy gracioso. O sea, simplemente me transporté a un punto del mapa, el Lakeside of Lamenting Lake, y pasó como veis ahí en el vídeo, que atravesé la tierra y empecé una caída libre hasta el infinito y más allá. Y tuve que teleportarme de nuevo para dejar de seguir cayendo al vacío, por supuesto. Este fue muy divertido. Que por cierto, me sucedió lo mismo teletransportándome al punto de Zephyr Path. Bug número 8. Y volvemos con el bug de las torretas, pero esta vez dentro de un Mystic Maze, concretamente en el nivel 3, que sería como un endgame del juego. La cuestión es que hay un minijuego con una torreta, ¿cómo no? Otra vez, yo no sé, yo creo que tienen como un problema conmigo o algo, no sé. Y después de completarlo, el juego te fuerza a salir automáticamente de ella, o sea, te tira. Tú estás matando bichos y una vez que se terminan de matar, pues la torreta directamente te hace ¡hala, adiós, chao pescado! ¡Pum! Y te tira, ¿vale? Automáticamente. Y claro, por una mala configuración o algo, a lo mejor no estaba bien configurado, pero para cuando te tirara automáticamente y no sé, había un problema ahí que eso hacía que el juego pensara que todavía estaba montada en ella. Así que todavía me aparecía la pantalla de los controles de la torreta. Al principio podía correr y deslizarme, pero después de cambiar de pantalla el juego ya dijo no, hasta aquí hemos llegado, y me impedía incluso moverme. Así que no podía más que morir y tuve que forzar de nuevo el cierre del juego, ya que no me dejaba ni abrir el menú con el escape, o sea, es que nada. Y luego descubrí que eso me pasaba cada vez que me encontraba con un minijuego en el que tuvieras que manejar, pues, una torreta, cualquier cañón, o sea, no sé, le cogieron manía o algo. Y bueno, más o menos, esos son básicamente todos los bugs que me ocurrieron. Algunos, como habéis visto, fueron más divertidos y otros más tocapelotas, hasta el punto de no poder avanzar y tener que forzar el cierre del juego. Todos fueron reportados y en su medida solucionados, pero bueno, esa es la función principal de las betas, detectar errores y reportarlos para que estos puedan ser pulidos antes de la salida oficial del juego, así que todo bien. Y ahora es cuando pasaré a explicar un poco las mejoras que se anunciaron tras la beta. Un mes y medio después de que se cerrara la segunda beta, más o menos, el 26 de agosto, hicieron un directo del anuncio del lanzamiento global, y en él anunciaron los cambios que habían decidido hacer antes de su salida, a petición de muchos de los feedbacks que habían recibido durante la beta. Entre esas mejoras se encuentran, así las más destacables y que quería mencionar en este vídeo, por un lado,
mejoras gráficas, han añadido más detalles en los escenarios, así como mejoras en las luces y las sombras, y también han mejorado los modelos de algunos de los personajes. Hay algunos en los que el cambio es más sutil, pero en otros como Psyche o Psyche o Siche, como queráis llamarla, o Lady Nifle, pues se nota más el cambio. Y también estas mejoras gráficas lo han hecho en los trajes secundarios. El segundo punto, decisión de quitar los banners de armas y personajes. Sí, o sea, habéis escuchado bien. Tanto los personajes como armas no serán limitados, sino gratuitos, y se podrán adquirir en cualquier momento, sin miedo a quedarte sin él. Por lo que ahora sí que podemos afirmar que nos encontramos ante un free-to-play que no tiene sistema de gacha. Ya no podemos decir que se trata de un juego gacha más. Según han explicado, los personajes podrán obtenerse farmeando piezas que habrán para cada uno de los personajes, o bien comprándolas en la tienda. Lo que no sé todavía, si esos fragmentos en la tienda costarán dinero de juego o si será real. Yo supongo que será dinero de juego, pero no lo sé. Pero se venderán de uno en uno. Así que si conseguís, por un ejemplo, 29 de los 30 fragmentos que se necesitan, me lo invento, para desbloquear al personaje de Berenice, y os da pereza hacer la mazmorra de nuevo para solo un fragmento que os queda, pues podéis ir a la tienda y comprarlo. Y las armas se conseguirán crafteándolas, igual que las de 4 y 5 estrellas que ya se podían en la beta. Según dijeron en el directo, la manera que tendrán ahora de conseguir monetización será puramente con skins o cosméticos, o sea, con ropitas, accesorios y cositas monas, lo cual a mí me parece, perfecto. Sinceramente, en lugar de tener que darle a una máquina tragaperras y rezar para que me toque el personaje de turno, prefiero que me pongan un trajecito de verano o uno de Navidad y que me digan, son 20 euros. Al menos así sabes que estás pagando por algo que te llevas, y no por algo que es una lotería y puede que te toque y puede que no. Tercer punto, ya no habrá estamina. Eso es, otra de las cosas que caracterizan a los free-to-play de este tipo ya no estará presente. Y es que, según anunciaron, no querían limitar la diversión del jugador. Así que las mazmorras para conseguir las piezas de personaje y los materiales de mejora se pueden repetir tantas veces como se quiera, sin tener que depender de ningún tipo de energía. ¿Que quieres pasarte todo el día farmeando como un loco en una mazmorra para subir a tope a tu personaje o tu arma? Adelante, hazlo. Cuarto punto, sprintar continuamente. Otro cambio que también tendremos será poder correr permanentemente, lo cual se agradece. En la beta podías pulsar para hacer un pequeño sprint, pero no se ponía a correr. O sea, tú le dabas al botón y hacía eso, un sprint. Corría un poquito y se paraba. Como cuando le das una vez a correr en el Genshin y no mantienes pulsado, que solamente hace como una especie de carrerilla. Pues lo mismo. Así que tenías que ir dándole continuamente si querías que avanzara un poco más rápido. Así que ahora, al mantener pulsado en el caso de PC el Shift, durante 3 segundos el personaje se pondrá a correr automáticamente. También dijeron que iban a poner atajos de teclado para poder realizar el Heli Sleep, que es el salto ese, el impulso que hacía con salto, más fácilmente. Y por último, y puede que sea lo que extrañamente a mí me emocionó más del directo, es que por petición de mucha gente, no sé quién puede ser una de ellas, van a hacer jugable el personaje principal. No lo van a retirar como sucedía en la beta. Dicho así, parece hasta algo que por lógica debería de ser obvio, pero bueno, no lo hicieron en la beta y se agradece enormemente que nos hayan escuchado y hayan decidido incluirlo. O sea, yo estoy contentísima con esto. Creo que como he dicho, es lo que más contenta me hace, el poder jugar con el puñetero personaje principal. A mí un juego que no pueda jugar con... O sea, no, es que me rayaba muchísimo eso. Así que ya resumiendo y para finalizar, mi experiencia personal, debo de dar hincapié en que durante la duración de la segunda beta me gustó mucho el trato a los jugadores y la rapidez que respondían en cuanto reportabas un bug. Contestaban enseguida, o sea, tú escribías el email, te contestaban enseguida, o si te necesitaban información o lo que fuera, la comunicación fue muy buena. Con todo esto no han hecho más que demostrarme que realmente saben que depende de los jugadores y que saben escucharnos para intentar traernos la mejor experiencia posible. Esto es algo que debería de ser obvio, pero que no todas las empresas lo tienen tan claro, como pasó con la bastante reciente polémica con la famosa versión 1.5 de Infinity Nikki, al cual también jugaba, y decidí dejarlo porque no me gustaba que me tomaran por tonta, sinceramente. O sea, no me gustaba el rumbo que estaba tomando ni el trato que estaba teniendo con la gente de esa compañía. Pero bueno, eso ya ha sido una polémica que se ha hablado mucho por internet y no creo que haga falta que haga bueno, no sé, a lo mejor algún día hacer un vídeo de ello como mi experiencia personal, pero ya está. Así que de momento, hasta que Pan Studio no me demuestre lo contrario, al menos es una empresa que intenta escuchar a sus jugadores y que intenta que se sientan lo más cómodos posibles con su juego. Así que he decidido que no solo jugaré a Duet Night Abyss desde su lanzamiento global, sino que además intentaré hacer vídeos exclusivos de este juego. A ver qué tal, no sé. Ya decidiré si en un canal aparte, pero supongo que sería lo mejor dejar este canal para hablar de videojuegos en general y crear otro exclusivamente para el Duet Night Abyss.
si pongo vídeos en general aquí de videojuegos y meto también los del Tuet aquí, yo creo que los algoritmos de YouTube se van a volver locos. Ya están locos de por sí como para liarlos más todavía, ¿sabes? Así que si has llegado hasta aquí, muchas gracias por haber visto mi vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y si te ha gustado o por lo menos has pasado un buen rato, o yo qué sé, o la información te ha parecido un mínimo interesante, lo que sea, no dudes en suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo. Que no os preocupéis, que ya no, o sea, a no ser que suceda algo grave, no creo que vuelva a tardar tanto, ni mucho menos. O sea, bueno, tanto, coño, si es que llevo un año sin subir vídeos, más de un año, que no. Además, tengo pendientes 3 vídeos más de subir, 2 que están en proceso y un tercero que aún le queda, pero bueno, vamos, que tengo planes para largo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao, chao.